Vamos a seguir esta noche con nuestro estudio en el libro de Génesis. Hemos atravesado, estamos en el capítulo 35, me parece, hoy. Y hemos atravesado tantas bellas historias, ¿verdad? La narrativa de la creación. Vimos la creación de Adán, de Eva, su caída. Miramos ¿cómo se dice? El esparcimiento, la dispersión de la humanidad a través de todo el mundo. Vimos la historia de la Torre de Babel. Vimos la historia de Noé, el diluvio. Y realmente son pues historias muy hermosas, pero más importantes son verdaderas, son históricas, ¿verdad? Y vemos la mano de Dios a través de los tiempos desde el principio, cuando juzgó a Adán y Eva, como Él prometió que de la simiente de la mujer iba a venir un redentor, ¿verdad? Entonces toda la Biblia concuerda con sí misma, y desde el principio hasta Apocalipsis habla de Jesús, ¿verdad? Del redentor, de Yeshua. Y este día vamos a seguir en el capítulo 35 de Génesis, y vamos a titular la lección de esta noche Reafirmación de la promesa. La vez pasada vimos la historia trágica de una hermana de los patriarcas, hija de Jacob, llamada Dina, y lo que hizo Siquem, ¿verdad? Un príncipe que era vecino del campamento donde estaba Israel, y vimos cómo Siquem violó sexualmente a Dina. Después se quiso casar con ella. Los hermanos de Dina trataron engañosamente con ellos, los causaron que todos se circuncidaran, y cuando estaban en su punto más débil, atacaron a la ciudad y mataron a todos los hombres. Arrasaron con la ciudad, se llevaron a las mujeres, a los niños, se llevaron los animales, y todo el despojo que había en la ciudad se lo llevaron. Y ahora vamos a seguir con la historia aquí en el capítulo 35. Vamos a ver qué es lo que sucedió después. Ahora lee por favor el primer versículo. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Bet-el, y quédate ahí, y haz ahí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Ok, entonces, después del incidente de Dina, Dios una vez más llevó a Jacob a Betel. ¿Se acuerdan de Betel? Escriban sus papeles. Betel fue el lugar donde Dios había confirmado el pacto abrámico con Jacob años antes, cuando huía de Esaú. ¿Se acuerdan cuando salió huyendo a Jacob de su hermano Esaú, cuando le robó la primogenitura? Pues cuando iba rumbo hacia Padán Aram, llegó a este lugar donde el Señor se le apareció y confirmó el pacto abrámico. Y hay algo muy interesante de esto del pacto abrámico, ¿verdad? No sé si ustedes se han estado dando cuenta, todos los creyentes debemos estar muy listos con lo que está pasando en Israel. Israel está haciendo la paz con los países árabes que le rodean. Me parece que ya van 5. Esto es casi sin precedente. Parece que había solamente 2 países, Egipto y Jordania, que habían establecido un pacto de paz con Israel, pero los demás dijeron no, vamos a destruir Israel antes de hacer un pacto con ellos. Pues lo que ha estado pasando en los últimos meses de este año, en medio de todo lo que está sucediendo, han estado estableciendo pactos de paz, ¿verdad? Parece que esta semana otro país se unió, y parece que los demás países árabes van a seguir. Esto es muy profético. Se está dirigiendo hacia lo que se llama la paz falsa, porque la Biblia dice: cuando los hombres digan paz y seguridad, entonces viene destrucción repentina, ¿verdad? sobre el mundo. Entonces pongamos mucha atención de lo que está sucediendo en Israel. Pero lo que más a mí me llamó la atención es que esos convenios, estos acuerdos,
se llaman el pacto de Abraham, el convenio o el pacto abrámico de Abraham. Interesante, ¿verdad? Y tal vez la razón más obvia es porque todos estos pueblos descienden de Abraham, ¿verdad? Los judíos descienden de Abraham y también los árabes. Los judíos descienden de Abraham por parte de Isaac y de Jacob, y los árabes descienden de Abraham por parte de Ismael, y también de la segunda esposa o tercera esposa de Abraham, Ketura, descienden los pueblos árabes. Pero es muy profético lo que está sucediendo en estos tiempos, y debemos prestar atención porque todo esto indica que estamos llegando al clímax de los tiempos y la segunda venida del Señor, que puede suceder en cualquier momento, más bien el arrebatamiento del pacto de la iglesia, ¿verdad? Entonces, todo lo que ha sucedido, todo lo que está pasando, tiene un trasfondo espiritual. Si tratamos de entender todo lo que está pasando en el mundo de un punto de vista natural, un punto de vista, ¿cómo se dice?, con la razón, no vamos a comprender. Pero si solamente entendemos las escrituras y entendemos que lo que está pasando es más bien en el mundo espiritual, entonces va a tener sentido, ¿verdad? ¿Por qué está pasando esta pandemia? Pero en medio de la pandemia están llegando a acuerdos de paz en los otros países. Algo está pasando detrás del escenario que va a traer pronto a un dictador mundial que la Biblia llama el anticristo o el antimesías, ¿verdad? Este falso Mesías que se va a hacer pasar por Dios eventualmente en un periodo de 7 años que la Biblia llama la tribulación, ¿verdad? Después tal vez vamos a estudiar las 70 semanas de Daniel, pero todo lo que está pasando es muy profético. Pongamos atención, que no nos agarre dormidos cuando venga el día del Señor, ¿verdad? Tenemos que estar bien listos. Dice la palabra de Dios en Lucas 21, dice, velad. Velad quiere decir que estemos listos, que estemos en oración. Dice, y orad para que seáis hallados dignos de escapar las cosas que vienen a este mundo y estar de pie delante del Hijo del Hombre, ¿verdad? Nos está diciendo, cuando empiecen a pasar estas cosas, pónganse bien listos, porque la venida del Señor está muy cerca. Ok, vamos a ir. Entonces, el hecho de que durante este tiempo Jacob llevaba a toda su familia era una señal de la fidelidad de Dios. ¿Se acuerdan que cuando salió huyendo de su hermano Esaú, no llevaba nada? Ni siquiera llevaba una dote para su esposa, para conseguir una esposa. Iba casi sin nada, pero ahora regresó años después, pero esta vez venía con un ejército, ¿verdad? Venía con sus hijos, con siervos, con criados, venía bien bendecido. Por eso es que he titulé este mensaje Reafirmación de la promesa. Ok, Eli, 2 al 4, papi, fuerte, por favor. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, y haré ahí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que habían en poder de ellos, y los sarquillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Entonces, entre la familia de Jacob, aún había aquellos que poseían ídolos, incluyendo su esposa Raquel. Escriben los papeles. Entre la familia de Jacob, aún había aquellos que poseían ídolos, incluyendo su esposa Raquel. Entonces, ¿qué estaba pasando? Dios estaba llevando a Jacob al lugar donde inicialmente lo había bendecido, ¿verdad? Y tenía muy poco. Pero ahora ya estaba muy bendecido, estaba multiplicado. Pero
había en su propia casa personas que tenían ídolos. Eso es muy importante. Entonces, la casa de Jacob tenía que purificarse antes de entrar en la presencia de Dios. Y dice que se bañaron y se cambiaron de vestimentas, y esto simboliza la purificación espiritual. Entonces, la palabra de Dios dice que vamos de victoria en victoria, ¿verdad? Y después de haber atravesado las pruebas, el Señor tiene una gran victoria para nosotros, y a veces nos lleva a ese lugar de bendición inicial. Cuando recién creímos en Él, nos recuerda de las promesas que nos hizo, de que nos iba a usar, de que iba a demostrar su poder grandemente. Y llega el momento donde el Señor nos lleva a ese lugar donde primero nos bendijo, ¿verdad? Pero antes de llegar a ese lugar, tenemos que purificarnos. ¿Se acuerdan ustedes que a Raquel, la esposa de Jacob, cuando se vinieron de la casa de Labán, se robó los ídolos de su papá? ¿Se acuerdan que los escondió y que mintió y dijo que no los tenía? Pues ella y otras personas aún tenían ídolos, tenían cosas en su posesión, pecado escondido, ¿verdad? Era lo que nosotros ahora puede aplicarse a nosotros, en que si tenemos pecados escondidos, antes de llegar a ese lugar de bendición donde Dios nos quiere bendecir, tenemos que deshacernos de ese pecado escondido en nuestras vidas. Es lo que representa. Tenían ídolos, dice que se quitaban los, ¿cómo se llama? Zarcillos, esos son aretes. Y le entregaron todas las joyas, tal vez dedicadas a ídolos, a Jacob, y Jacob los enterró debajo de un árbol. Entonces, tenemos que purificar nuestras vidas. Tenemos que echar fuera todos los pecados escondidos que tenemos para poder llegar a ese lugar de bendición. A veces nos agarramos de los pecados, ¿verdad? A veces no los queremos soltar. Tal vez el orgullo, tal vez soberbia, tal vez pecados sexuales que piensan que nadie nos está viendo, pornografía, tal vez mentira, tal vez violencia, enojo, ira, tal vez practicamos, Dios guarde la hora, brujería, lo que sea. Todo lo que es pecado escondido, tenemos que deshacernos de nuestras vidas, tenemos que lavarnos en la sangre de Jesús para poder llegar a ese lugar de bendición donde Dios quiere que estemos, para llegar al destino que Él tiene para nosotros, ¿verdad? Para ser usados por el Señor. Porque miren, el destino ultimado de nosotros es de llegar al cielo a vivir con el Señor. Pero durante ese transcurso, Dios quiere usar nuestras vidas para traer gloria a Él, ¿verdad? Y también para hacer, ¿cómo se dice? Méritos, y para que seamos premiados por nuestras obras. Pero para que de veras podamos ser usados por el Señor, yo estoy hablando genuinamente, tenemos que deshacernos de todos esos pecados escondidos, ¿verdad? Todo lo que no hayamos confesado al Señor, tenemos que sacar fuera. Entonces, ¿qué pasó aquí? Que Jacob les dijo, ok, entréguenme todos los que tengan ídolos, entréguenme todas las joyas, todo lo que tal vez fue dedicado a estos dioses falsos, y entréguenmelos. Los enterró debajo de un árbol y les dijo, ahora purifíquense. Entonces, en estos tiempos, hermanos, una de las cosas más importantes que debemos hacer nosotros es empezar a purificar nuestras vidas delante de Dios. Malos pensamientos, ¿verdad? Cosas que no agradan a Dios. Ayunar, orar, estar en la lectura bíblica y de veras buscar el rostro de Dios. Orar en la noche, orar en la mañana, pasar tiempo con Dios y pedir que Él nos purifique para que podamos llegar a ese lugar donde Dios puede soltar su bendición sobre nosotros. Todos tenemos un gran destino, pero a veces el pecado escondido en nuestras vidas nos está deteniendo para que no lleguemos a ese lugar de bendición que Dios quiere que lleguemos. Entonces esta noche yo siento al Espíritu diciéndonos por medio de su palabra
que purifiquemos nuestras vidas, que tomemos a Dios en serio, que las cosas de Dios no son un juego, no son fantasías, son reales. ¿Verdad? Habíamos dicho antes que todo lo físico, todo lo que se ve es temporal, pero las cosas espirituales, las cosas que no se ven, esas son eternas. Y para allá vamos todos. Todos vamos para allá. Un día vamos a irnos de esta vida de una manera o de otra, y tenemos que estar preparados para cuando estemos de pie delante del Señor. Ok, vamos a seguir. Versos 5 y 7. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, y él y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó allí un altar, y llamó al lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces, vean sus papeles. Dios protegió a la casa de Jacob de cualquier represalia de los pueblos rodeantes a causa de la destrucción de Siquem. Entonces, sin lugar a duda, los pueblos que rodeaban los alrededores de Siquem y que conocían a Amor y a Siquem querían vengarse de de Israel. Pero ¿qué pasó? Dice que Dios puso su terror sobre ellos para que no los atacaran. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros decidimos que queremos acercarnos más a Dios? Queremos echar fuera todo lo que hay en nuestras vidas que no sea agradable a Dios. Dios nos otorga su protección, ¿verdad? Tenemos que orar en contra de las venganzas y represalias que el enemigo quiere tomar en contra de nosotros, porque cuando nosotros reprendemos al diablo, cuando lo echamos fuera, cuando hacemos guerra espiritual, el enemigo se quiere vengar de nosotros, ¿verdad? No crean que se queda con los brazos cruzados. Entonces tenemos que aprender a atar y reprender toda venganza, toda represalia, todo contraataque, todo contragolpe del enemigo en contra de nosotros. Tenemos que atarlos y prohibirlos, ¿verdad? La Biblia habla en el Salmos del vengador. Espíritus que se vengan, a venganza espiritual en contra del pueblo de Dios. Pero lo que pasa es que tenemos la protección del Señor. Acuérdense que dice la Biblia: he aquí os doy potestad de hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre toda la fuerza del enemigo, y nada os dañará. Entonces, aprendamos a cubrirnos, a nosotros buscar el rostro de Dios, a buscarlo en oración. Tenemos que reprender al diablo, atar toda venganza, toda represalia, ¿verdad? ¿Cómo se manifiesta? El diablo vuelve a la gente en contra de nosotros, seres queridos, vecinos, gente que conocemos, no conocemos, personas en el trabajo, personas en la iglesia, de repente se vuelven en contra de nosotros. Esas son venganzas que el enemigo toma en contra de nosotros. Tenemos que atar, tenemos que prohibir esas actividades en contra de nosotros. Y entonces dice la palabra de Dios que Jacob edificó un altar, y esto representa adoración a Dios. Entonces, después de que purificamos nuestras vidas, después de que le confesamos al Señor todos nuestros pecados, después que nos deshacemos de las cosas que tenemos que deshacernos. Otra cosa, si tienen ídolos en sus casas, si tienen dioses extranjeros, cualquier cosa, si tienen animales de la noche, búhos o algo, desháganse de esas cosas. Todos los animales que puedan ser usados, que usan en brujería, gatos o búhos o cualquier otro tipo de animal, desháganse de esos artículos en su casa, porque eso puede estar conectado a malos espíritus que nos afligen y nos atormentan. Tenemos que pedirle a Dios cuando compramos cosas y definitivamente deshacernos de los ídolos falsos, lo que sea obvio, los budas, la Virgen María, los supuestos santos, todo eso que venden, que son ídolos. A todo eso está conectado un demonio, un mal espíritu. Y cuando tenemos artículos en nuestra casa, entonces eso le da entrada a los espíritus para que vengan a afligirnos. Tenemos que deshacernos de esas cosas. Tenemos que orar a Dios: Señor, si hay algo en mi casa, si hay algo en mi hogar que le está abriendo la puerta al enemigo, entonces desháganse de él. Juegos de video,
a programas de televisión que miran, cualquier cosa que le abra la puerta al enemigo es un ídolo en el cual está conectado un mal espíritu, y eso puede abrir las puertas para que el enemigo nos aflija. Tenemos que orar a Dios. Acuérdense que Dios nos llama a ser separados del mundo. Y no nomás lo dice porque sí, sino porque la Biblia dice que si algo no es de Dios, es del diablo. Entonces tenemos que santificar nuestras vidas y deshacernos de todas las cosas en nuestras vidas, en nuestras casas, donde pueda estar conectado un mal espíritu para que no nos aflija. Entonces Jacob edificó un altar. ¿Y qué significa eso? Adoración. Debemos, en nuestras casas, en nuestros hogares, debemos hacer altares, ¿verdad? Leer la palabra de Dios, orar, cantar al Señor. Debemos de edificar un altar de adoración a Dios, ¿verdad? Porque Él es Dios. Y nosotros cuando adoramos a Dios estamos diciendo, Señor, tú eres mi Dios y yo te alabo, ¿verdad? Si no adoramos a Dios, vamos a adorar al diablo, ¿verdad? Nomás con que no adoremos a Dios, no importa qué es lo que hagamos, adoramos al diablo. Entonces tenemos que edificar altares en nuestras casas. Tenemos que alabar a Dios, tomar tiempo para alabar. A veces cuando oro pongo un poco de música de adoración y me pongo a adorar a Dios, ¿verdad? Tenemos que tomar tiempo con gente, pero también debemos tomar tiempo individual para alabar a Dios. Tenemos que edificar altares en nuestros corazones, en nuestras casas, para alabar al Señor. Especialmente durante estos tiempos, ¿verdad? Que estamos viviendo en estos tiempos de pandemia, que no están permitiendo que necesariamente que se junte tanta gente, pues hagamos un altar en nuestras casas y adoremos a Dios, ¿verdad? Porque el Señor habita en nuestros corazones. El Espíritu Santo, somos el templo de Dios. Entonces, ¿qué tiene que ver? Purificación, santificación. Tiene que ver adoración, ¿verdad? Para que lleguemos al lugar donde Dios nos pueda bendecir, nos quiera bendecir. Entonces Jacob adoró a Dios en el lugar preciso donde Dios le confirmó el pacto de Abraham y donde Jacob le ofreció votos a Dios. Jacob le dijo, Señor, si tú me bendices, yo voy a dar el diezmo. ¿A quién le dio el diezmo? Lo más probable, como su abuelo, al rey de Salem, ¿cómo se llamaba? A Melquisedec. Es lo más probable. Ok, Jackie, 8 y 9. ¿O quién sigue? Daniel. Dani. 8, por favor. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y lo bendijo. Entonces, ¿ustedes se acuerdan de Débora? Débora era la sierva de Rebeca, la mamá de Jacob. No sé si se acuerdan cuando mandaron ¿cómo se dice? ¿Cómo estuvo la cuestión? Cuando Abraham mandó por una esposa por Isaac, y cuando fueron por Rebeca, Débora era su sierva, que viajó con ella a la casa. Entonces, ella vivió más tiempo que su ama, que Rebeca. Que no dice cuántos años, pero vivió, y la enterraron allí en Alon Bakut, que significa encina de llanto. Encina es un árbol, es un tipo de roble, y lo llamaron encina o árbol del llanto. No cabe duda que a lo mejor la querían mucho. Entonces escriban sus papeles. Dios visitó a Jacob una vez más desde que regresó de Padán Aram. No sabemos cómo se aparecía Dios a Jacob. No sabemos si fue como cuando se apareció a su abuelo Abraham. Fueron el Cristo preencarnado con dos ángeles en formas de hombre, pero no sabemos cómo es que se le apareció a Jacob. Tal vez de la misma manera, pero lo que sí sabemos es que fue una manifestación
muy palpable. Él sabía que era Dios. Ok, Amy, 10-13, 10 al 13. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia después de ti haré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él. Entonces Dios estaba reafirmando el pacto, ¿verdad? Pero una de las cosas que Dios le estaba enseñando a Jacob era la purificación. Era de que para poder estar en la presencia de Dios tenemos que constantemente estar purificando nuestras vidas, ¿verdad? Tenemos que la fe o el camino de Dios no es una vez a la semana, no es de vez en cuando, no es cuando se nos ocurra, debe de ser algo constante. Todos los días debemos estar cultivando nuestra relación con Dios, ¿verdad? Es un caminar, es una relación con Él todos los días. No es solamente una vez al año, ¿verdad? Como llaman algunos que solamente van a la iglesia en Navidad, en la Pascua, y si de casualidad van otra vez, pero eso no es el caminar de Dios. Nuestro caminar del Señor debe ser a diario. Debemos caminar con Dios a diario. Y es lo que le estaba enseñando el Señor a Jacob. Dijo, Jacob, tienes que sacar de entre ti las cosas que me ofenden, las abominaciones, y tienes que purificar tu vida, ¿verdad? Lavarte, a caminar conmigo a diario, para que entonces tú puedas entrar a mi presencia. Porque acuérdense que Dios es santo. Tenemos que comprender eso, por eso dice la palabra de Dios, sed santos porque yo soy santo. Entonces, si no estamos viviendo en santidad, hermanos, y creemos que nos vamos a ir al cielo cuando venga el Señor, nos estamos engañando. Porque la Biblia dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Tenemos que deshacernos de todas esas cosas, esos pecados escondidos y tantas cosas en la que ha caído la iglesia. Y tenemos que regresarnos al camino de la santidad ante el Señor, para que estemos preparados cuando el Señor venga por nosotros. Y como hemos estado estudiando los sábados el libro de Santiago, todos somos tentados, todos. Todos tenemos flaquezas, todos tenemos debilidades, pero tenemos que pelear, tenemos que luchar, ¿verdad? Como dijo Pablo cuando lo iban a ejecutar, dijo, he peleado la buena batalla, dice, he guardado la fe. Y de esa manera nosotros tenemos que santificar nuestras vidas a diario, y entre más que vemos que se acerca el día del Señor, aún con más ganas tenemos que santificarnos para que estemos listos cuando el Señor venga por nosotros. No es un juego, no es un juego. Entonces, escriban sus papeles. ¿Dónde vamos en cuánto? Punto número 5. Ok. Escriban sus papeles. La bendición de Dios siempre lleva consigo la multiplicación. Bendición equivale multiplicación. Maldición equivale destrucción. Esterilidad, destrucción, no productividad. Entonces, ¿qué pasó aquí? El Señor le dijo, yo soy el Dios omnipotente. Le dijo, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Entonces, ¿qué le dijo? Multiplícate. ¿Qué le dijo Dios a Adán y Eva cuando los creó? Multiplíquense. ¿Qué le dijo a Dios a Noé cuando salió del arca? Multiplíquense. Bendición, ¿verdad? ¿Qué estamos viendo en estos días? El aborto. Que el mundo no es sostenible y tantas mentiras del diablo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios trae bendición, dice multiplíquense, henchid la tierra. ¿Qué dice el diablo? No,
maldición, esterilidad, destrucción, ¿cómo se dice? Muerte. Todo lo que Dios dice, el diablo le da la contra. Entonces le dijo a Jacob, multiplícate, te bendigo, espárzate por todos lados. Entonces, Dios también le habló de los reyes de Israel, y en esto el rey de reyes que vendrá de su linaje. ¿Quién es el rey de reyes? Jesús, Yeshua, ¿verdad? Que iba a venir por medio del linaje de Jacob. Y ahí está todo. Miren, la razón que Dios llamó a un pueblo es porque tenía que introducir un salvador al mundo. Puede haber escogido a un pueblo africano, puede haber escogido a pueblos del norte, puede haber escogido asiáticos, pero escogió ese linaje. Pero ¿cuál fue el motivo? Para introducir el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Es muy hermoso esto. Entonces, la plenitud de esta promesa de que se iban a multiplicar, se iban a hacer un grande reino, iban a tener muchos reyes, no vendría sino hasta algunos siglos después. Acuérdense que primero se van a ir a Egipto, van a durar 400 años de allí, después iban a pasar a algunas cosas hasta que llegaran los reyes y eventualmente llegara el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Entonces aquí le reiteró Dios la promesa a Jacob y lo bendijo. Lo bendijo. No que no estaba bendecido ya Jacob, sino que Dios lo llevó a otro nivel en su caminar con él. Entonces, ¿qué pasa con nosotros en nuestra vida espiritual? Que a nosotros acercarnos más a Dios, al caminar con Él, al aprender de Él en nuestras vidas, Dios nos va llevando a otros niveles más altos, ¿verdad? La Biblia lo llama que vamos de victoria en victoria, vamos subiendo en nuestra relación con el Señor. Y es lo que estaba pasando aquí con Jacob, que Dios lo había cambiado de ese hombre engañador, de ese hombre que tomaba ventaja de las cosas, y lo estaba moldeando para que de veras fuera ese patriarca, ¿verdad? Que Dios quería que fuera. Y lo mismo iba a hacer con sus hijos, ¿verdad? Porque sus hijos le dijeron a su papá, haz un lado que ahí voy yo, ¿verdad? Salieron peores que él. Pero Dios también va a tratar con ellos, como vamos a ver en capítulos siguientes. Ok, Amor 14, 16, por favor. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Nomás 6, nomás 16. Está bien, lo escriban, ok. Lo escriban sus papeles. Los sitios donde Dios se aparecía y hablaba con sus siervos no son por casualidad. No son por casualidad. Acuérdense que Betel significa casa de Dios, y ese lugar fue llamado casa de Dios y puerta del cielo. Entonces, muchos creen que en ese lugar en Betel hay lo que llaman una puerta, un portal al mundo espiritual. Porque acuérdense que cuando se durmió Jacob, cuando iba rumbo a Padán Aram, acuérdense que tuvo ese sueño donde miraba que los ángeles subían y bajaban en ese lugar. Por eso le puso casa de Dios. Entonces, cuando Dios se manifiesta, por ejemplo, en el monte Sinaí, en el monte Sión en Jerusalén, hay algo más que no comprendemos con exactitud, pero muchos lo han llamado puertas a otras dimensiones, puertas al mundo espiritual. Hay algo aquí y no, yo creo que algún día vamos a comprender, vamos a entender el por qué Dios llamaba a Jacob a ese lugar y no a Jerusalén, pero ahora solamente podemos especular. Pero hay personas que piensan que son portales o puertas al mundo espiritual. Ok, vamos a seguir a 16 al 21, Iván. Después partieron de Betel y había como media legua de tierra para llegar a Éfrata.
cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto. Y aconteció como había trabajo en su parto, que él dijo la partera, no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salirse el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edar. Ok, escriban sus papeles. Raquel murió muy joven comparada a las demás madres de Israel. Y aquí hay una lección muy grande. Ok. Raquel fue, acuérdense, la que robó los falsos dioses de su padre y después mintió. Entonces es muy posible que Raquel realmente nunca se arrepintió, ¿verdad? Acuérdense una cosa, miren, el pecado trae consecuencias, pero Jesús pagó el precio de las consecuencias de nuestro pecado. Pagó el precio del pecado y las consecuencias de nuestro pecado. Pero hay un calificativo aquí, hay algo que tenemos que hacer. Tenemos que arrepentirnos, tenemos que confesarlo y renunciar a esos pecados. Entonces, si en nuestras vidas permanece el pecado secreto, ¿verdad? A Dios no lo podemos engañar. Tarde que temprano, ese pecado nos va a llevar a la muerte. Por eso es que es muy importante que nosotros nos pongamos en bien con Dios, ya sea privado, o si quieren buscar ayuda, que alguien ore por ustedes, por nosotros, está bien. Pero necesitamos nosotros echar fuera esas cosas, porque si no, las consecuencias del pecado, que es la muerte, tarde que temprano nos va a alcanzar. Y esto fue, yo creo, lo que pasó con Raquel, que ella realmente nunca se arrepintió bien de lo que había hecho. ¿Y qué pasó? Pagó la consecuencia de que murió prematuramente. Aunque era la amada de Jacob, ella se murió teniendo a su hijo Benjamín. Y cuando estaba muriendo, ella le puso Benoni, que significa hijo de mi tristeza. Pero como Jacob ya entendía un poco más las cosas espirituales, dijo, no, ¿sabes qué? Yo no le voy a hacer esto a mi hijo. Y le puso Benjamín, o Benjamín, que quiere decir hijo de mi diestra. Le dio un lugar muy especial a su mano derecha. Entonces, miren, también los nombres también tienen mucho que ver. Si están jóvenes y van a tener más hijos, tengan cuidado en los nombres que les ponen, ¿verdad? Fíjense qué significa el nombre antes de ponerle el nombre, porque no vaya a ser que estén maldiciendo a sus hijos sin saberlo. Entonces Raquel le quería poner Benoni, hijo de mi tristeza, imagínense eso. Y Jacob dijo, no, se va a llamar Benjamín, o Benjamín, que significa hijo de mi diestra. Pero la lección aquí que debemos ver es que Raquel tenía pecado escondido en su vida y pagó las consecuencias. Por eso nos animo a todos que confesemos nuestros pecados diariamente al Señor, en la mañana, en la noche, antes de acostarnos. Estemos en bien con el Señor. Si hay cosas que tenemos que echar fuera, echémosla fuera. Si hay pecado que tenemos que confesar, confesémoslo, pero caminemos en rectitud delante del Señor. Porque dice la palabra de Dios que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna por medio de nuestro Señor Jesús. Por medio de nuestro Señor Jesús, el Mesías, Jesucristo. Y tenemos que confesar ese pecado. Tenemos que vivir una vida sincera delante del Señor. Tarde o temprano nos alcanza. Hay personas que viven dobles vidas y nadie sabe. Pero ¿saben quién sabe? Dios sabe. Y llega el tiempo
en que son descubiertos. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que no hay nada encubierto que no vaya a salir a la luz, nada. Por eso pongamos nuestras vidas bien con el Señor en privado, porque si no va a salir en público. Y Jacob edificó un pilar en honor a Raquel que se podía ver hasta los días de Moisés. Migdal Edar significa torre de Edar. ¿Saben que ese lugar donde andaban ahí, ¿cómo se llamaba? Esa Belén, donde nació Jesús, Belén de Judea. Nomás que ese tiempo se llamaba, ¿cómo se llamaba? Disculpen, se me olvidó el nombre. Cuando iban llegando. Éfrata. Éfrata. Después se llamó Belén. Y fue en Belén de Judea donde nació Jesús. Y Belén o Beit Lehem significa casa de pan. Jesús dijo: yo soy el pan de la vida. Los nombres son muy importantes. Ok. Jackie, 22 al 26. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bilha, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Los hijos de Lea, Rubén, el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel, José y Benjamín. Los hijos de Bilha, sierva de Raquel, Dan y Neftali. Y los hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padan Aram. Entonces, sus papás, el pecado de Rubén causó que perdiera la bendición del primogénito. Rubén hizo una cosa muy mala. Se acostó con una de las esposas de su papá. No era su mamá, pero era esposa, era concubina de su papá. Eso se llama incesto. Trae maldición. Entonces, ¿qué pasó aquí? Que cuando hizo esto, Rubén perdió esa bendición de la primogenitura, le pasó a Judá. Se especula si Rubén no haya cometido tal pecado, que tal vez Jesús hubiera venido por medio del linaje de Rubén. Pero como a causa de lo que hizo, la bendición del primogénito le fue quitada, y entonces le pasó a Judá, y fue de Judá donde nació Jesús. Como les digo, tenía muchos problemas. Acuérdense, miren, Dios no llama a gente perfecta. Si estamos buscando perfección, siempre vamos a ser decepcionados. Pero Dios trabaja con la gente, nos va cambiando, ¿verdad? No somos los mismos que éramos 20, 30 años atrás. Por la gracia de Dios, Dios nos va cambiando y va trabajando con nosotros, y debemos dejarnos que Dios trabaje en nuestras vidas y que Él nos vaya cambiando. Entonces, aquí vemos la lista de los patriarcas de Israel, cuyos nombres están sobre las 12 puertas de la Nueva Jerusalén. ¿Sí sabían eso? Que la ciudad donde vamos a vivir, la Nueva Jerusalén, los nombres en las 12 entradas de la ciudad, están los nombres de los patriarcas, incluyendo el de Rubén, para que más les guste, ¿verdad? Dios no llama a gente perfecta, pero sí trabaja con nosotros y nos cambia. Entonces, una nota interesante: Benjamín fue el único que nació en la tierra prometida, en Canaán. Los demás nacieron en Padan Aram. Qué interesante, ¿verdad? No nacieron ahí en Israel, nacieron fuera. Ok, vamos a terminar, Daniel. Lee el 27, 27. Después vino Jacob a Isaac su padre en Mamre, a la ciudad de Ar, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. No se pronuncia la H, es Hebrón, Abraham, Isaac. Y fueron los días de Isaac 180 años, fíjense. Y exhaló Isaac el espíritu,
y murió y fue recogido a su pueblo viejo lleno de días. Y lo sepultaron Esaú y Jacob sus hijos. ¿Saben? Es muy interesante. Isaac es el que menos sabemos, casi no se habla de él, pero fue el que vivió más años, vivió 180 años. Entonces, escriban sus papeles. Jacob alcanzó a ver una vez más a su padre Isaac, pero no a su madre Rebeca. Entonces, cuando Jacob regresó a esa área de Hebrón, su madre ya había muerto. Y no sabemos si después que regresó de Padán Aram la vio viva. La Biblia no dice, no se sabe. Pero definitivamente sí miró a Isaac. Isaac tenía 180 años, fíjense. Vivió más que Abraham y más que Jacob. Entonces la muerte de Isaac una vez más unió a Jacob y a su hermano Esaú, que después se hicieron enemigos mortales, ¿verdad? Los edomitas y los israelíes fueron, hasta la fecha, son enemigos mortales los países árabes. Entonces, Dios reafirmó la promesa a Jacob y Él quiere reafirmar su bendición a nuestras vidas. Tenemos que deshacernos de los pecados escondidos, tenemos que lavarnos, purificarnos en su palabra, tenemos que edificar altares de adoración al Señor, ¿verdad? Y de veras seguirnos exhortando, animarnos a que santifiquemos nuestras vidas delante del Señor, porque su venida está muy cerca, puede venir en cualquier momento y es mejor que estemos es mejor que estemos preparados, no sea que nos vayamos a quedar. Bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias, te bendecimos. Gracias por tu santa palabra. Gracias, Señor, por todo lo que haces por nosotros. Te pido que nos ayudes, Señor, a seguir santificando nuestras vidas, a seguir acercándonos a ti. Padre, te amamos. Pido bendición sobre todos los que nos están escuchando, Señor. Que nos ayudes para santificarnos, para prepararnos, para estar listos, Señor, cuando tú vengas por nosotros. En el nombre de Jesús, el Mesías, lo pido todo en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Dios les bendiga y pasen todos muy buenas noches. Shalom.